Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a él. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. El economista Marcelo Varela. Él es catedrático universitario y justamente especialista en análisis económico. Economista Varela, muy buenos días. Bienvenido al programa Argumentos. Buen día, Cristian. Buen día, Juan Carlos. No sé si se me escucha. Ya, listo. Podemos empezar. Así es. Buenos días. Bueno, ahora sí, bienvenido, economista Varela. Esos son los ajes del oficio y esas son las nuevas tecnologías con lo que desde el devenimiento de la pandemia nos hemos tenido que acostumbrar para justamente hacer este tipo de diálogos. Gracias por su presencia, economista Varela. Y para iniciar el diálogo, la semana pasada el presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que Ecuador está viviendo un buen momento económico, que incluso para el próximo año se espera reducir el déficit fiscal en 2.5, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Para entender y que la ciudadanía que nos escucha, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, explíquenos qué es esto del déficit fiscal, en qué consiste y en qué ayuda a la economía del país o en qué no ayuda. Gracias, Cristian. Gracias, Juan Carlos. Siempre es un gusto participar aquí. Sí, definitivamente es claro y evidente, ¿no?, cómo el gobierno trata de mostrar cosas buenas donde no las hay. Dice, sí, estamos en un buen momento económico, cuando la verdad no es esa. Por ejemplo, 2021, ¿qué pasó? El Ecuador fue el país que menos creció, solo le superamos a Haití. ¿Y qué va a pasar este año? Exactamente lo mismo. Y dicen que como hemos crecido es bueno. No es así y vamos a explicar por qué. El 2020 el Ecuador decreció menos 9,1%. Tiene que haber un efecto rebote. Esto es como que si usted coge una pelota y ve que la pelota está bien inflada, ¿qué hace? Le suelta. Y al caer, usted esperaría el rebote que llega ¿a dónde? Al punto donde usted le soltó, ¿no es cierto?
Eso muestra que está bien la inflada, que está bien la pelota. Pues asimismo es la economía. Entonces, ¿qué debimos de haber esperado? Lo que hicieron la mayor parte de países de América Latina. Los que decrecieron al 6, al 7, al 8, al 9, hoy crecieron el 2021 al 9, al 10, al 11, al 12. ¿Qué sucedió en el Ecuador? Decrecimos al menos 9% y apenas crecimos el 2021 al 4,2%. Por debajo de la media de América Latina. Entonces no hay el rebote y a pesar de eso tratan de demostrar que las cosas están muy bien. ¿Y qué se espera para el 2022? Que la economía va a crecer mucho menos, va a crecer apenas al 2,8%. Esta es la realidad, obviamente. ¿Y sobre esto qué está? Solamente estos economistas, que en realidad no son economistas porque de por medio no ven ni la parte económica ni la parte social, solamente la contabilidad, son contadores. Para mí, se remiten a decir, bueno, reduzcamos el déficit fiscal a través de ¿qué? De reducción del gasto y la inversión pública. ¿Qué implica esto? Que la economía se agrava mucho más. ¿Por qué? Porque ni siquiera entienden la ecuación macroeconómica fundamental que se enseña en primer semestre de economía. Producto Interno Bruto es igual a consumo en función de los salarios, más inversión pública y privada. Si se reduce la inversión pública, se afecta el PIB no crecerá más. Más gasto público, si se reduce el gasto, pues se afectará, y más el sector externo. Entonces, hablan de buenos resultados económicos. ¿Por qué? Porque dicen que la cuenta corriente, ¿no es cierto?, está positiva y por eso, obviamente, ¿no es cierto?, se ha venido reduciendo el déficit fiscal. Pero la pregunta es, hay que hacer comprender cómo se lleva a cabo esta balanza de pagos. La cuenta corriente refleja, ¿no es cierto?, lo que es la cuenta de bienes y la cuenta de servicios. ¿Qué pasa en la cuenta de bienes? Sí, tuvimos positivo de 3.263 millones de dólares. ¿Qué pasa con los servicios? Negativo de 2.424 millones de dólares. ¿Qué implica la cuenta de capital? Que apenas hubo una inversión en el país de 163,4 millones de dólares, inversión, es decir, no hay inversión en el país. Si no hay inversión, no hay producción y por tanto no hay empleo. Si a eso le resta la inversión pública, el gasto público, cae la demanda. Al caer la demanda, el crecimiento no se da. Ahora, estos contadores dicen, no, reduzcamos el gasto y la inversión pública y con esto se reduce el déficit. Entonces, ¿qué es el déficit? La diferencia entre ingresos y gastos. Pero les voy a poner un ejemplo de cómo estos neoliberales actúan en esta condición. Asumamos que un padre de familia gana el básico 425, pero sus necesidades son de $600. Tiene un déficit de $175. ¿Qué tiene que hacer? Priorizar, pues. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? Bueno, el padre de familia tiene que pagar $600, tiene que priorizar para que le alcance los 425, pero ese buen padre de familia, dicen los neoliberales, no tiene que gastar los 425, tiene que gastar 300 y ahorrar 125. Eso es bueno, eso es lo que hacen en la economía. Entonces, si no le alcanza para cubrir sus necesidades y aparte de eso ahorra, reduce, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser lo que está sucediendo. ¿Por qué no hay servicios públicos? Porque al reducir, ¿no es cierto?, al priorizar, porque el pago de deuda sí se prioriza, para eso sí están las cosas bien. Y al reducirse el gasto y la inversión pública, al reducirse el tamaño del Estado, al botarse gente a la calle, ¿qué implica? Los servicios públicos son los afectados. Entonces ya vemos por qué se vienen, ¿no es cierto?, estos problemas. Entonces ese contador así ve las cosas, no ve si la economía está funcionando bien, si la parte social está bien o mal, no, solamente se remiten a la parte contable. Entonces, si tenemos tantos ingresos, pues bajemos el gasto para reducir el déficit. ¿Y qué pasa con las necesidades de la población? Bueno, que se queden ahí, pero obviamente lo que hay que generar es priorización. Entonces, ¿cuál ha sido la priorización de este gobierno? El pago de interés y amortización de deuda. Mientras los servicios públicos están mal, mientras se ha despedido trabajadores del sector de la salud, del sector de educación, del resto de instituciones del Estado, el pago de deuda cada vez es mayor. Incluso en la propia programación fiscal 2021-2025, esa priorización de la deuda bordea prácticamente el 25% el pago de deuda del presupuesto general del Estado. En todos los años se va a pagar más de $7.500 millones de pago de deuda. Esto obviamente
¿En función de qué? De reducir ese déficit. Es decir, le quito a la gente los servicios, le quito salud, le quito educación, le quito todo para priorizar el pago de deuda. Y esto obviamente se ve reflejado, ¿no es cierto? Y así es como ellos lo entienden, que la economía se mueve bien. ¿Por qué? Porque van reduciendo el déficit. Pero de ahí, ¿qué vemos en la parte económica? La parte económica está mal, como empecé mencionando. No crece el Ecuador como debería crecer. ¿Y qué pasa en la parte social? Ya vemos. Eso se ve reflejado en empleo, en pobreza y obviamente en inseguridad. Entonces, esto es lo que obviamente no se puede generar. Es decir, si existe un déficit, para reducir el déficit no hay que reducir el gasto. ¿Qué hay que hacer? Incrementar el ingreso. Pero ¿a quiénes de dónde hay que incrementar ese ingreso? Ese ingreso hay que incrementar, obviamente, producto ¿de qué? De que se cobre más a los que más tienen, una cuestión fiscal. Pero desde el 2021 y el 2022, el Ecuador, para reducir el déficit fiscal, que ha tenido altos ingresos petroleros. El precio promedio del petróleo en el gobierno de Lasso ha promediado los $74. Prácticamente $15 por encima de lo presupuestado en el presupuesto general del Estado. Todo el periodo de gobierno. Entonces, ese mayor ingreso, ¿qué tendría que hacer? No llevar a reducir el déficit fiscal pagando más deuda. No llevando, obviamente, a que se quite los servicios a la población, sino, como dice la propia normativa, debe de direccionarse a cubrir mayor presupuesto de salud y de educación. Así dice la normativa, así dice el COPLAFIC, ¿sí? Si mal no recuerdo, en el artículo 102 menciona esta condicionalidad de que cuando los ingresos petroleros son mayores o hay un mayor, ¿no es cierto?, valor sobre lo presupuestado, ese valor se tiene que direccionar a salud, educación y a los gobiernos seccionales. No se está haciendo eso. ¿Por qué? Porque este economista que no entiende ni la economía ni la parte social, solamente entiende la parte contable, coge y dice, bueno, si tengo 9,000 de déficit, pues reduzcamos 5,000 para reducir el déficit a 4,000. Y el próximo año reduzcamos mucho más para que el déficit se reduzca. Así es como entienden los neoliberales la parte económica, la parte social, ¿a partir de qué? De entender simple y llanamente la parte contable. Doctor, tenga usted una excelente mañana nuevamente, mis saludos. Quisiera yo entender y que la gente también lo pueda avisorar así. ¿Cuáles son las pretensiones de este tipo de gobierno de corte neoliberal, ¿no? Que a la gente lo tenía advertido. Sin embargo, nosotros perdemos la memoria muy rápidamente. Por un lado, tiene, como usted menciona, grandes ingresos petroleros, y por otro lado, hace muy poca inversión pública, ¿no? Es decir, nos tiene abandonados, muertos de hambre, nos matan. Sin embargo, al gobierno le interesa más ahorrar, ¿ya? Yo decía más o menos de símil que usted mencionaba, doctor, de un padre desalmado que prefiere mantener sus ahorros en la cuenta, en sus cuentas, antes de dar a sus hijos para educación, antes de alimentar a sus hijos, antes de proveer a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la pretensión de este gobierno? ¿A dónde se está yendo todo ese dinero? Un poco entender por qué nos está matando de hambre y a dónde se están dirigiendo todos esos recursos, canalizando y cuál es la prioridad máxima de este gobierno. Bueno, todo gobierno neoliberal tiene una priorización. ¿Cuál es la priorización? ¿Para qué el ahorro? El ahorro es para garantizar el pago de deuda. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los tenedores de deuda, pues banca nacional y banca internacional, sí, son los tenedores de deuda. Entonces, ese ahorro que generan dejando de cubrir las necesidades de la población se direcciona a pagar deuda. ¿Para qué? Para beneficiarse ellos. Esa es la primera priorización, ¿no es cierto? Pero esa priorización va de la mano ¿con qué? Con un, digamos,
una destrucción del Estado. Entonces empiezan a eliminar instituciones, a votar gente, a votar médicos, a votar, digamos, profesores, pero a nutrirles de recursos a las Fuerzas Armadas y a la policía. Entonces, reducen el tamaño del Estado en sectores sociales, pero priorizan, ¿no es cierto?, el gasto. ¿En qué? En la condición en donde se direcciona las cuestiones para prevalecer, digamos, ¿no es cierto?, que prevalezcan ese Estado. Entonces, destruyen al Estado, generan esta condición, priorizan, digamos, la legitimidad de los militares y de la policía en desmedro de la población. Entonces, si llega a tener más ingresos, esos ingresos, ¿dónde se van? Lo que siempre han dicho los neoliberales, a un fondito. Y dicen, el fondito es para cuando necesitemos o el país, ¿no es cierto?, lo requiera. Hoy lo requiere. ¿Dónde está? Y así siempre han manejado esos fonditos. Entonces direccionan los fonditos y esos fondos obviamente se direccionan, ¿no es cierto?, ¿hacia qué? Hacia el cubrimiento de pago de deuda, no hacia el cubrimiento de las necesidades. Entonces, esa es la priorización del pago de interés y amortización. ¿Y para qué bajan la inversión? Es una estrategia neoliberal. ¿Para qué? Para desgastar a las instituciones y a los servicios. Entonces, cuando la gente ve que los servicios no valen, después llevan a cabo los procesos de privatización, para eso reducen la inversión y el gasto público. Entonces, se desbarata el servicio público, no hay buena atención y eso les lleva a que la gente, ¿no es cierto?, termine aceptando los procesos de privatización. Esta es la jugarreta que hacen los neoliberales, para eso es la inversión, el gasto público, y nuevamente reducen la inversión, el gasto público, tienen mucho más ahorro para priorizar ¿qué? El pago de deuda, para beneficiarse ellos, destruyen el servicio público reduciendo el gasto y la inversión pública. ¿Para qué? Para privatizar el sector público, para privatizar los servicios públicos, para privatizar, ¿no es cierto?, agua, luz, teléfono, registro civil, correos, telefonía, telecomunicaciones, petróleo, etcétera. ¿Con qué lógica? Con la lógica, vuelvo a repetir, de que la gente, al recibir malos servicios por ese menor gasto, inversión pública, por esa reducción de los servidores públicos, simple y llanamente al tener malos servicios acusan que eso se debe al Estado y entonces pasa al sector privado. Pero el Estado no es el causante, pues. El causante de esto son los neoliberales, los ineptos que llegaban al gobierno, un bachiller que llega a Carondelet, se llena y se nutre de los igualitos a él, que no saben nada sobre economía, nada sobre las resoluciones de los problemas económicos. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Lo que estamos viendo aquí. Ese es el problema y eso es lo que los ecuatorianos tienen que entender. Destruyen al Estado con un fin. ¿Cuál es el fin? Privatizar. Llevan a cabo una destrucción de los servicios. ¿Con qué fin? Privatizar. Y todo el ahorro simple y llanamente se direcciona a beneficiarse a ellos mismos, es decir, a pagar deuda. Economista, en meses pasados el ministro de Industrias y Comercio Exterior, Julio Prado, quien a propósito fue presidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, él había y se jactaba de que empresas de ropa iban a abrir sucursales acá en Ecuador, que iban a venir a invertir. Y la semana pasada, de igual manera, se publicitó convenios de inversión por alrededor de $5,000 millones. ¿Qué tan ciertas son esas inversiones de manera tangible? ¿Y cuánto de esas inversiones realmente se quedan en el país, no? Porque a veces sí, digamos que se hacen inversiones millonarias, pero da la casualidad que de esas inversiones apenas el 10 o como mucho el 25% de esas inversiones realmente se queda en el país porque el resto se va. ¿Cómo podemos leer esas inversiones de cual el presidente Lasso y su ministro de Industrias han anunciado aquí en el país? Mire, siempre los gobiernos neoliberales hacen estos anuncios. ¿Cuál es el anuncio?
de que viene mucha inversión. Recuerden cuando estaba igualmente de ministro, ¿no es cierto?, de Comercio Exterior, el tenista Campana, sí recuerdan, ¿no es cierto? Él decía que iba a venir, ¿cuál? La misma cantidad que hoy, ¿no es cierto?, el expresidente de la Asociación de Bancos, Prado, que está al frente del Ministerio de Comercio Exterior, decían, los mismos 16,000 millones de dólares que venía con el tenista Campana en el gobierno de Moreno, hoy viene, ¿no es cierto?, con el expresidente de la Asociación de Bancos en el gobierno de Lazo. ¿Cuánto en realidad viene? No viene nada. Y si viene, aquí hay que entender, viene por cada dólar, mejor dicho, que viene de inversión extranjera directa, se sacan más de 3,2 dólares. Si no, veamos lo que pasó el 2021. Entró de inversión extranjera directa el 2021 620 millones de dólares. ¿Cuánto salió por renta de esa inversión? 1.710 millones de dólares. Casi 3 veces, ¿no es cierto?, esa inversión. Es la primera parte. La segunda parte, ¿a dónde va pues la inversión que viene? Y la inversión, más del 74% de la inversión extranjera directa va al sector de petróleo y minería. Entonces, cuando va esa inversión al sector de petróleo y minería, ¿qué traen? ¿Traen los dólares? Es decir, si va 1.000 millones de dólares al petróleo y la minería, no traen pues los 1.000 millones de dólares para que aquí se inyecte a la economía los 1.000 millones de dólares. Nos traen fierros. Y los fierros de esas petroleras o de esas mineras que ya no se permitió utilizar en otros países. Es decir, nos traen esa tecnología que nos termina contaminando, generando muchos activos. Entonces, nos traen fierros y se sacan, obviamente, mucho dinero de aquí. Esa es la primera parte. El resto, hablemos, el 24-25% que viene a otros sectores, ¿viene a qué? A reemplazar producción, como usted dijo. Lo que hicieron. Felices porque vienen 2 cadenas, ¿no es cierto?, de ropa que no van a producir ropa aquí, no van a generar nada, simplemente van a traer ropa de afuera y aquí generarán en cada local tal vez 20, 30 empleados, ¿sí? Felices por esa inversión. ¿Qué termina generando esto? Afectando la producción y el empleo, porque se traerá ropa de afuera por esas 2 comercializadoras que generará 20, 30 empleos, pero se perderá muchos empleos porque se afectará la producción de ropa. Justamente podemos ver cómo los medios de comunicación también ayudan a maquillar la realidad económica que vive el país, ¿no? Sacando grandes portadas de que vienen 2 tiendas del extranjero y que eso va a generar grandes cantidades de empleo, cuando a fin y al cabo no genera mucho empleo y afecta a la producción. Hace pocos minutos en el programa de Encontrémonos que tiene el presidente Guillermo Lasso, había mencionado que el país, o que él en su gestión en estos 11 meses, ha generado 500,000 empleos. Yo la verdad no sé de dónde saca esas cifras, ¿no? Porque primero uno en el diario vivir, uno puede ver en las familias, en su círculo más íntimo, cercano, que hay varios desempleados, que muchos han perdido el empleo, que han sido despedidos. Y que no han conseguido trabajo. Otros han conseguido trabajo, pero sin ser afiliados, no tienen un empleo adecuado. Simplemente tienen para sobrevivir, se lograron poner un pequeño negocio, entre comillas, negocio, vendiendo unas salchipapas, digamos, en la esquina, pero que no les alcanza en realidad para mejorar su economía, sin afiliación al seguro. Entonces, ¿qué podemos decir de este tipo de discursos que no se apegan a la realidad? Como le vuelvo y le recalco, hace pocos minutos ha mencionado el presidente de la República que se ha creado 500,000 empleos adecuados, cuando esos 500,000 empleos no se han registrado tampoco en el Seguro Social, no están registrados, esos 500,000 personas no están afiliadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, economista? Así es, Juan Carlos. Efectivamente, miren, ya estamos como 5 años aquí acostumbrados a eso.
el gobierno lanza mentiras, reproducen esas mentiras los medios de comunicación y la gente termina aceptando a pesar de que sabe que no es así, como usted dice. Sí, hoy en la mañana dice he generado en mi gobierno 500,000 empleos. Eso es una falsedad. Yo les invito a todos los ecuatorianos que entren a la página del INE a ver cuáles son los resultados, ¿no es cierto?, de empleo. Veamos qué pasa entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Miren, y es para entender qué es lo que está sucediendo. La población económicamente activa se reduce de diciembre de 2021 a marzo de 2022 en cerca de 230,000 personas de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque están migrando, pues por la mala situación económica, no hay empleo. ¿Qué pasa con el empleo adecuado entre diciembre a marzo 2022? Se reducen 117,230 personas, pero estoy yo dando, todo lo que he dado aquí son datos que están en las fuentes oficiales, Banco Central del Ecuador, en el INE. Esto es lo que nos muestra. Y la población económicamente inactiva crece en 262,638 personas. ¿Qué implica población económicamente inactiva? Incluso las personas que trabajaban en la calle mejor prefieren irse ya a su casa. ¿Por qué? Porque no hay opción. Y eso se ve reflejado entre diciembre de 2021 a marzo de 2022, Juan Carlos, Cristian, en que el subempleo se reduce en 21,103 personas. Es decir, si sumamos el empleo adecuado que se reduce en 117,230 personas. Sumamos el desempleo que de diciembre a marzo del 2022 se incrementó en 34,000 personas. Vemos que entre diciembre a marzo 2022, es decir, en el primer trimestre del 2022, se perdieron 150,000 empleos. Pero esto está ahí la data en el INE. O sea, ¿por qué se atreven a mentir? ¿Por qué? Porque saben que la gente no tiene la capacidad crítica para verificar las mentiras. Así nos vinieron engañando por 5 años, que nos dejaron endeudados, que se robaron 70,000 millones de dólares, que el Ecuador está mal, pero hasta ahora se atreven a decir que la actual situación económica y social del Ecuador es producto del gobierno de hace 5 años atrás y siguen generando estas mentiras. ¿Por qué? Porque saben cuál es la situación de la gente. Entonces, ¿en qué situación está la gente? Siempre aceptando esas mentiras, no tienen la capacidad de verificar esta información. Vayan y verifiquen en el INE si se ha creado o no se ha creado empleo. Y en el primer trimestre de este año se han perdido más de 150,000 empleos, mi querido Juan Carlos. Esta es la estrategia neoliberal. Así actúan los neoliberales y ya estamos acostumbrados a 5 años porque los ecuatorianos siguen comiéndose el cuento. Gracias, economista Varela, por su intervención. Y para ya ir terminando y cerrando este diálogo, ¿qué podemos avisorar con respecto a la economía de nuestro país para este y para el 2025, que se entendería que es cuando va a terminar este gobierno? ¿Cómo lo podíamos, sin pretender ser adivinos o tener la bolita de cristal para adivinar, pero de acuerdo a sus conocimientos económicos, si se mantiene este ritmo de teoría económica en la práctica aquí en nuestro país, ¿cómo se ve el Ecuador dentro de fines de este año y después de 2025, que sería cuando culmine el gobierno de Lasso? Sí, Cristian, definitivamente los resultados económicos y sociales se van a ir agravando a medida que se va configurando este periodo de gobierno. Ya el 2022, la economía ecuatoriana va a crecer menos. Si el 2021 creció al 4,2% de acuerdo al Banco Central del Ecuador, el 2022 va a crecer al 2,8% de acuerdo al Banco Central del Ecuador, por debajo de la media de América Latina, por debajo del resto de países. Eso nos espera, ¿producto de qué? De este aplicativo. ¿Qué nos espera para los siguientes años? La misma lógica. La economía no crecerá más allá del 2%, ¿producto de qué? De que hasta el 2025 la inversión pública y el gasto público se van a ir reduciendo. Miren, pero hemos pasado la inversión pública durante este gobierno de 4,200 millones de dólares, vamos a llegar a 2,052 millones de dólares, cuando en el 2017 la inversión pública llegó a los 9,000 millones de dólares.
¿Producto de qué? De ese aplicativo, de ese ajuste fiscal, de ese déficit. Entonces, en estas condiciones, con lo que nos va presentando hasta hoy las estadísticas, el empleo se va agravando, mayor migración, mayor inseguridad, los servicios públicos, ¿no es cierto?, no sirven para nada. ¿Qué nos va a esperar en los siguientes años si van a seguir haciendo lo mismo? Menos inversión, menos gasto, priorización de la deuda. Pues que la economía y las cuestiones sociales van a seguirse agravando. Es decir, durante este gobierno las cosas no van a cambiar, sino se van a ir empeorando. ¿Será beneficioso para quién? Para los tenedores de deuda, para los ricos, porque recuerden las leyes que se han hecho para que no paguen impuesto a la salida de divisas, para que obviamente no paguen el impuesto a la herencia. Todas las políticas direccionadas a beneficiar a ellos, ¿no es cierto? Entonces, no esperaría yo, de acuerdo a las políticas trazadas en la programación cuatrianual de este gobierno, que las cosas mejoren durante estos 4 años, si no vamos a empeorar la situación económica. Seguirá migrando la gente, seguirá falta de empleo, seguirá la inseguridad, los servicios básicos, los servicios públicos seguirán deteriorando y entrarán en un proceso de privatización. Y de ahí lo que desde muchas organizaciones se habla, ¿no es cierto?, de ir hacia la revocatoria del mandato. Porque si ya aguantamos 4 años del gobierno de Moreno y Lasso, no podemos aguantar 4 años más porque el país se terminará destruyendo. Juan Carlos, así es, economista, agradeciéndole nuevamente por este valioso aporte que sin duda alguna trata de que la gente pueda, en cierto aspecto, discernir de lo que está sucediendo realmente en la economía del país y que no nos dejemos llevar por estos titulares que pretenden maquillar lo que está sucediendo justamente en la realidad nacional. Nuevamente agradeciéndole, economista, a usted, a nuestro primer invitado, al historiador Juan Pazmiño, que justamente nos ha ayudado, nos ayudan a visorar la realidad del país. Cristian, ¿nos querías decir algo? Sí, Juan Carlos, disculpa. Antes de que se vaya el economista Varela, quería formularle una pregunta que aquí me acabó de llegar por mensaje. ¿Cuánto va a influir en la economía del país el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania? Porque por un lado ha afectado las exportaciones de algunos productos como rosas, banano y cacao de nuestro país hacia esos países, pero por otro lado, en cambio, incrementado el valor justamente de los hidrocarburos. ¿Cómo va a afectar esta situación de la guerra en Europa del Este a nuestro país? Bueno, Cristian, sí, definitivamente esa guerra entre Rusia y Ucrania nos afectará, no producto de la guerra en sí, sino producto de las sanciones que se implementaba a Rusia. Si a Rusia se le bloquea, nosotros no podemos venderle nada. Y entonces se va a ver afectado en más de 1.800 millones de dólares nuestras exportaciones a Rusia. Si a Rusia se le bloquea, ¿no es cierto?, con el gas, el petróleo, sube el precio del petróleo. Como nosotros tenemos que importar derivados, pues se va a disparar mucho más el precio de los derivados y esto nos va a afectar. Como le impiden, ¿no es cierto?, exportar petróleo, fertilizantes, derivados del petróleo a Rusia, incluso los abonos, los fertilizantes van a incrementar y eso va a afectar al costo, ¿no es cierto?, de nuestros agricultores, pero no es producto de la guerra. Es decir, la afectación de ese proceso inflacionario que se viene al Ecuador porque sube todo, la afectación de que nuestros exportadores no puedan ya vender a Rusia no es producto de la guerra. Eso hay que entender, es producto de las sanciones impuestas a Rusia. A Rusia, al ponerle sanciones que no pueda vender, ni pueda él obviamente comprar, nos terminará afectando gravemente. No solo al Ecuador, fundamentalmente a los países europeos, ¿no es cierto?, que de alguna manera bajarán la demanda y nos terminará afectando también por esa caída de la demanda de los países europeos. Ok, economista Varela, muchas gracias por su presencia, sus palabras aquí en el programa Argumentos y esperamos que en una próxima ocasión igual nos acompañe para que nos brinde más perspectivas de la situación económica de nuestro país y del mundo. Un fuerte abrazo y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre será un gusto participar de su programa, sí, y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Gracias. Que tengan una excelente tarde a todos. Juan Carlos. Que tengan una excelente tarde a todos y pues solamente me queda decir que estas adversidades solo lo podemos enfrentar todos en unidad. Creo que como lo dijo justamente nuestro primer invitado dejémonos de convencer de los discursos de que el correísmo es el enemigo. No, históricamente el enemigo y quien ha dejado en pedazos al país en diferentes etapas de la historia han sido los gobiernos neoliberales. Las cosas como son quienes han privilegiado siempre cuando han tenido la oportunidad de estar en el poder a sus intereses personales particulares, ¿ya? Siempre dejando en el abandono a la población. Entonces, creo que hay, como yo inicié en un principio de este programa, es pues que no nos dejemos caer, que tengamos siempre el ánimo arriba y que todos unidos busquemos la mejor solución para el país. Si es que es la revocatoria del mandato, pues todos en unidad hacerlo esta salida constitucional de manera legal e íntegra, sin dejarnos desbaratar por aquellos discursos que van a dividir en el famoso discurso correísta y anticorreísta. No, aquí el enemigo es aquel gobierno que está matándonos de hambre y no nadie más. Eso nomás es mi mensaje, mi reflexión que quiero dejar al final de este programa, mi estimado Cris, despidiéndome y agradeciéndole también a los compañeros que hacen posible esta transmisión y a todos los internautas que siempre se mantienen pendientes y pues nos acompañan lunes tras lunes. Este es mi mensaje, pues Cris, me despido, que tengas un excelente día, disfruten de estos soles que nos están brindando el mes de mayo, pues ya nos viene el verano. Tengan un excelente día, compañeros, y un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos, y desde luego la ciudadanía ecuatoriana tiene justamente esa herramienta que es la capacidad de decisión y también de lucha, ¿no? Para que pueda tomar las mejores decisiones y por obvias razones tratar de cambiar la historia de nuestro país. Un fuerte abrazo para todos, para todas. Juan Carlos, estuvieron con ustedes Juan Carlos Figueroa, quien les habla, Cristian Salinas, y en los controles Janet Cadena y José Ramón García. Gracias, amigos, por sus ayudas, gracias por sus palabras. Un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana con más de Argumentos. Un buen día. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.